Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Huer. Fábula número 91. La corneja y las aves. Quería una vez Zeus proclamar un rey entre las aves, y les señaló un día para que comparecieran delante de él, pues iba a elegir a la que encontrara más hermosa para que reinara entre ellas. Todas las aves se dirigieron a la orilla de un río para limpiarse. Entonces la corneja, viéndose más fea que las demás, se dedicó a recoger las plumas que abandonaban los otros pájaros, ajustándolas a su cuerpo. Así, compuesta con ropajes ajenos, resultó la más hermosa de las aves. Llegó el momento de la selección y todos los pájaros se presentaron ante Zeus, sin faltar por supuesto la corneja con su esplendoroso plumaje. Y cuando ya estaba Zeus a punto de concederle la realeza a causa de tanta hermosura, los demás pájaros, indignados por el engaño, le arrancaron cada uno la pluma que le correspondía. Al fin, desplumada de lo ajeno, la corneja simplemente corneja se quedó. Nunca hagas alarde de los bienes ajenos como si fueran propios, pues tarde o temprano se descubre el engaño. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Huer. Fábula número 92. La corneja y los pichones. Conoció una corneja un palomar que habitaban unos pichones muy bien alimentados, y queriendo disfrutar de tan buena comida, blanqueó sus plumas y se unió a ellos. Mientras la corneja estuvo en silencio, los pichones, creyéndola como uno de los suyos, la admitieron sin reclamo. Pero olvidándose de su actuación, en un descuido la corneja lanzó un grito. Entonces los pichones, que no le reconocieron su voz, la echaron de su nido. Y la corneja, viendo que se le escapaba la comida de los pichones, volvió a buscar a sus semejantes. Mas por haber perdido su color original, las otras cornejas tampoco la recibieron en su sociedad, de manera que por haber querido disfrutar de dos comidas, se quedó sin ninguna. Contentémonos con nuestros bienes, pues tratar de tomar sin derecho los ajenos sólo nos conduce a perderlo todo. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Huer. Fábula número 93. La corneja fugitiva. Un hombre cazó a una corneja, le ató un hilo a una pata y se la entregó a su hijo. Mas la corneja, no pudiendo resignarse a vivir prisionera en aquel hogar, aprovechó un instante de libertad en un descuido para huir y tratar de volver a su nido. Pero el hilo se le enredó en las ramas de un árbol y el ave no pudo volar más, quedando apresada. Viendo cercana su muerte, se dijo: hecho está, por no haber sabido soportar la esclavitud entre los hombres, ahora me veo privada de la vida. En cuanto mayor son los valores que se buscan, mayores son los riesgos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Huer. Fábula número 94. El cuervo y la culebra. Andaba un cuervo escaso de comida y vio en el prado una culebra dormida al sol. Cayó veloz sobre ella y la raptó. Mas la culebra, despertando de su sueño, se volvió y la mordió.
El cuervo, viéndose morir, dijo: Desdichado de mí, que encontré un tesoro, pero a costa de mi vida. Antes de querer poseer algún bien, primero hay que valorar si su costo vale la pena. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer. Fábula número 95. El cuervo y Hermes. Un cuervo que había caído en un cepo prometió a Apolo que le quemaría incienso si lo salvaba, pero una vez liberado de la trampa, olvidó su promesa. Capturado de nuevo en otro cepo, dejó a Apolo para dirigirse a Hermes, prometiéndole también un sacrificio. Mas el dios le dijo: ¿Cómo voy a creerte ahora, miserable, si ya engañaste y renegaste de tu primer señor? Si por nuestra voluntad faltamos a nuestra primera promesa, no tendremos oportunidad de que nos crean una segunda. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Socran.oinotna, Huaslala, Nicaragua, 14 de marzo del 2007. Fábula número 96. El cuervo enfermo. Un cuervo que se encontraba muy enfermo dijo a su madre: Madre, ruega a los dioses por mí y ya no llores más. La madre contestó: ¿Y cuál de todos, hijo mío, tendrá piedad de ti? ¿Quedará alguno a quien aún no le hayas robado la carne? No te llenes innecesariamente de enemigos, pues en momento de necesidad no encontrarás un solo amigo. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Socran.oinotna, Huaslala, Nicaragua, 14 de marzo del 2007. Fábula número 97. El ruiseñor y el gavilán. Subido en un alto roble, un ruiseñor cantaba como de costumbre. Lo vio un gavilán hambriento y lanzándose inmediatamente sobre él, lo apresó en sus garras. Seguro de su próxima muerte, el ruiseñor le rogó que le soltara, diciéndole que con solo él no bastaría para llenar su vientre, y que si en verdad tenía hambre, debería de apresar a otros más grandes. El gavilán le repuso: Necio sería si te oyera y dejara escapar la presa que tengo, por ir a buscar a la que ni siquiera he visto. No dejemos los bienes que ya tenemos por ilusiones que ni siquiera divisamos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo, Bogotá, Colombia, abril 18, 2007. Fábula número 98. El ruiseñor y la golondrina. Invitó la golondrina a un ruiseñor a construir su nido como lo hacía ella, bajo el techo de la casa de los hombres, y a vivir con ellos como ya lo hacía ella. Pero el ruiseñor repuso: No quiero revivir el recuerdo de mis antiguos males, y por eso prefiero alojarme en lugares apartados. Los bienes y los males recibidos siempre quedan atados a las circunstancias que los rodearon. Fin de la fábula, el ruiseñor y la golondrina. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo, Bogotá, Colombia, abril 18, 2007. Fábula número 99. El gallo y la comadreja. Una comadreja atrapó a un gallo y quiso tener una razón plausible para comérselo. La primera acusación fue la de importunar a los hombres y de impedirles dormir con sus molestos cantos por la noche. Se defendió el gallo diciendo que lo hacía para servirles, pues despertándolos les recordaba que debían comenzar sus trabajos diarios. Entonces la comadreja buscó la segunda acusación.
que maltrataba a la naturaleza por buscar como novias incluso a su madre y a sus hermanas. Repuso el gallo que con ello también favorecía a sus dueños, porque así las gallinas ponían más huevos. «Vaya», exclamó la comadreja, «veo que bien sabes tener respuesta para todo, pero no por eso voy a quedarme en ayunas», y se lo sirvió de cena. Para el malvado decidido a agredir no lo para ninguna clase de razones. Fin de la fábula El gallo y la comadreja. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo, Bogotá, Colombia, abril 18, 2007. Fábula número 100. Los gallos y la perdiz. Un hombre que tenía 2 gallos compró una perdiz doméstica y la llevó al corral junto con ellos para alimentarla. Pero estos la atacaban y la perseguían, y la perdiz, pensando que lo hacían por ser de distinta especie, se sentía humillada. Pero días más tarde vio cómo los gallos se peleaban entre ellos, y que cada vez que se separaban estaban cubiertos de sangre. Entonces se dijo a sí misma: «Ya no me quejo de que los gallos me maltraten, pues he visto que ni aun entre ellos mismos están en paz». Si llegas a una comunidad donde los vecinos no viven en paz, ten por seguro que tampoco te dejarán vivir en paz a ti. Fin de la fábula Los gallos y la perdiz. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Paulino, www.paulino.info. Fábula número 101. El ciervo, el manantial y el león. Agobiado por la sed, llegó un ciervo a un manantial. Después de beber, vio su reflejo en el agua. Al contemplar su hermosa cornamenta, sintióse orgulloso, pero quedó descontento por sus piernas débiles y finas. Sumido aún en estos pensamientos, apareció un león que comenzó a perseguirle. Echó a correr y le ganó una gran distancia, pues la fuerza de los ciervos está en sus piernas y la del león en su corazón. Mientras el campo fue llano, el ciervo guardó la distancia que le salvaba, pero al entrar en el bosque, sus cuernos se engancharon a las ramas y, no pudiendo escapar, fue atrapado por el león. A punto de morir, exclamó para sí mismo: «Desdichado, mis pies, que pensaban me traicionaban, eran los que me salvaban, y mis cuernos, en los que ponía toda mi confianza, son los que me pierden». Muchas veces, a quienes creemos más indiferentes, son quienes nos dan la mano en las congojas, mientras que los que nos adulan ni siquiera se asoman. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Paulino, www.paulino.info. Fábula número 102. La cierva y la viña. Una cierva era perseguida por unos cazadores y se refugió bajo una viña. Pasaron cerca los cazadores y la cierva, creyéndose muy bien escondida, empezó a saborear las hojas de la viña que la cubría. Viendo los cazadores que las hojas se movían, pensaron muy acertadamente que allí adentro había un animal oculto, y disparando sus flechas, hirieron mortalmente a la cierva. Esta, viéndose morir, pronunció estas palabras: «Me lo he merecido, pues no debí haber maltratado a quien me estaba salvando».
Sé siempre agradecido con quien generosamente te da la ayuda para salir adelante. Fin de la fábula. Esta es una grabación del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 103. La cierva en la gruta del león. Una cierva que huía de unos cazadores llegó a una gruta donde no sabía que moraba un león. Entrando en ella para esconderse, cayó en las garras del león. Viéndose sin remedio perdida, exclamó: «Desdichada de mí! Huyendo de los hombres, caí en las garras de un feroz animal». Si tratas de salir de un problema, busca que la salida no sea caer en otro peor. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 104. La cierva tuerta. Una cierva a la que le faltaba un ojo pasía a orillas del mar, volviendo su ojo intacto hacia la tierra para observar la posible llegada de cazadores, y dando al mar el lado que le carecía del ojo, pues de allí no esperaba ningún peligro. Pero resulta que una gente navegaba por este lugar, y al ver a la cierva la abatieron con sus dardos, y la cierva agonizando se dijo para sí: «Pobre de mí, vigilaba la tierra, que creía llena de peligros, y el mar, al que consideraba un refugio, me ha sido mucho más funesto». Nunca excedas la valoración de las cosas. Procura ver siempre sus ventajas y desventajas en forma balanceada. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, 6 de junio de 2007. Fábula número 105. El ciervo y el cervatillo. Díjole un día un cervatillo al ciervo: «Padre, eres mayor y más veloz que los perros, y tienes además unos cuernos magníficos para defenderte. ¿Por qué huyes delante de ellos?». El ciervo respondió riendo: «Justo es lo que me dices, hijo mío, mas no sé lo que me sucede, pero cuando oigo el ladrido de un perro, inmediatamente me doy a la fuga». Cuando se tiene un ánimo temeroso, no hay razón que pueda cambiarlo. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, junio 6 de 2007. Fábula número 106. El caballo viejo. Un caballo viejo fue vendido para darle vueltas a la piedra de un molino. Al verse atado a la piedra, exclamó sollozando: «Después de las vueltas de las carreras, he aquí a qué vueltas me he reducido». No presumáis de la fortaleza de la juventud. Para muchos, la vejez es un trabajo muy penoso. Fin de la fábula número 106. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, el 6 de junio de 2007. Fábula número 107.
el caballo, el buey, el perro y el hombre. Cuando Zeus creó al hombre, solo le concedió unos pocos años de vida, pero el hombre, poniendo a funcionar su inteligencia, al llegar el invierno, edificó una casa y habitó en ella. Cierto día, en que el frío era muy crudo y la lluvia empezó a caer, no pudiendo el caballo aguantarse más, llegó corriendo a donde el hombre y le pidió que le diera abrigo. Le dijo el hombre que solo lo haría con una condición, que le cediera una parte de los años que le correspondían. El caballo aceptó. Poco después se presentó el buey, que tampoco podía sufrir el mal tiempo. Contestóle el hombre lo mismo, que lo admitiría si le daba cierto número de sus años. El buey cedió una parte y quedó admitido. Por fin llegó el perro, también muriéndose de frío, y cediendo una parte de su tiempo de vida, obtuvo su refugio. Y he aquí el resultado. Cuando los hombres cumplen el tiempo que Zeus les dio, son puros y buenos. Cuando llegan a los años pedidos al caballo, son intrépidos y orgullosos. Cuando están en los del buey, se dedican a mandar. Y cuando llegan a usar el tiempo del perro, al final de su existencia, vuélvense irascibles y malhumorados. Describe esta fábula las etapas del hombre: inocente niñez, vigorosa juventud, poderosa madurez y sensible vejez. Fin de la fábula número 107. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, el 6 de junio de 2007. Fábula número 108. El caballo y el palafrenero. Había un palafrenero que robaba y llevaba a vender la cebada de su caballo, pero en cambio se pasaba el día entero limpiándole y peinándole para lucirlo de lo mejor. Un día el caballo le dijo: «Si realmente quieres que me vea hermoso, no robes la cebada que es para mi alimento. Ten cuidado de quien mucho te adule o alabe, pues algo busca quitarte a cambio». Fin de la fábula número 108. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, el 6 de junio de 2007. Fábula número 109. El caballo y el asno. Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban caminando a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: «Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida». El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada, y el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno, y el caballo, suspirando, dijo: «Qué mala suerte tengo, por no haber querido cargar con un ligero fardo, ahora tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima». Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo. Fin de la fábula número 109. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Creative JF. Fábula número 110. El caballo y el soldado. Un soldado, durante una guerra, alimentó con cebada a su caballo, su compañero de esfuerzos y peligros. Pero, acabada la guerra, el caballo fue empleado en trabajos serviles y para transportar pesados bultos, siendo alimentado únicamente con paja. Al anunciarse una nueva guerra, y al son de la trompeta, el dueño del caballo lo aparejó, se armó y montó encima, pero el caballo, exhausto, se caía a cada momento. Por fin dijo a su amo: «Vete mejor entre los infantes, puesto que de caballo que era me has convertido en asno. ¿Cómo quieres hacer ahora de un asno un caballo?». En los tiempos de bienestar debemos prepararnos para las épocas críticas. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Creative JF.
Fábula número 111. La mula. Henchida de cebada, una mula se puso a saltar, diciéndose a sí misma: mi padre es un caballo veloz en la carretera, y yo me parezco en todo a él. Pero llegó la ocasión en que la mula se vio obligada a correr. Terminada la carrera, muy contrariada, se acordó de pronto de su verdadero padre, el asno. Siempre debemos reconocer nuestras raíces, respetando nuestras herencias y las ajenas. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Creative JF. Fábula número 112. El camello que estercoló en el río. Atravesaba un camello un río de aguas rápidas. Sintió la necesidad de estercolar, y viendo enseguida que pasaba delante de él su excremento, arrastrado por el río, exclamó: ¿cómo sucede esto? Lo que estaba atrás mío, ahora lo veo pasar adelante. Es como en algunos estados o empresas, donde los incapaces y los corruptos pasan a ocupar los primeros lugares en lugar de los más sensatos, honestos y capaces. Si llegas a tener puestos de mando, promueve siempre a los mejores. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Carlos Uer. Fábula número 113. El camello, el elefante y el mono. Votaban los animales para elegir un rey. El camello y el elefante se pusieron en fila disputándose los sufragios, ya que esperaban ser preferidos sobre los demás gracias a su tamaño y su fuerza. Pero llegó el mono y los declaró a los dos incapacitados para reinar. El camello no sirve, dijo, porque no se encoleriza contra los malhechores, y el elefante tampoco nos sirve, porque tendremos que estar temerosos de que nos ataque un marrano, animal a quien teme el elefante. La fortaleza más grande siempre se mide en el punto más débil. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 114. El camello visto por primera vez. Cuando los humanos vieron por primera vez al camello, se asustaron, y atemorizados por su gran tamaño, emprendieron la huida. Pero pasado el tiempo, y viendo que era inofensivo, se envalentonaron y se acercaron a él. Luego, viendo poco a poco que el animal no conocía la cólera, llegaron a domesticarle hasta el punto de colocarle una brida, dándosela a los niños para conducirlo. Es natural que lo desconocido lo tratemos siempre con recelo y prudencia. Después de varias observaciones podremos tener un juicio mejor. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 115. El camello bailarín. Obligado por su dueño a bailar, un camello comentó: «¿Qué cosa? No sólo carezco de gracia andando, sino que bailando soy peor aún». Usa siempre cada cosa para el propósito con el que fue creado. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Marvelous, que vive en Ottawa. Fábula número 116. El camello y Zeus. Sentía el camello envidia por los cuernos del toro y quiso obtener los suyos propios. Para esto fue a ver a Zeus, pidiéndole le regalara a él unos semejantes. Pero Zeus, indignado de que no se contentara de su gran tamaño y fuerza, no sólo le negó el darle los cuernos,
sino que además le cortó una parte de las orejas. La envidia no es buena consejera. Cuando quieras mejorar en algo, hazlo con tu esfuerzo y por tu deseo de progresar, no porque tu vecino lo tenga. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 117. La cabra y el cabrero. Llamaba un cabrero a sus cabras para llevarlas al establo. Una de ellas, al pasar por un rico pasto, se detuvo, y el cabrero le lanzó una piedra, pero con tan mala suerte que le rompió un cuerno. Entonces el cabrero le suplicó a la cabra que no se lo contara al patrón, a lo que la cabra respondió: «Quisiera yo quedarme callada, mas no podría. Bien claro está a la vista mi cuerno roto. Nunca niegues lo que bien se ve». Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 118. La cabra y el asno. Una cabra y un asno comían al mismo tiempo en el establo. La cabra empezó a envidiar el asno porque creía que él estaba mejor alimentado y le dijo: «Entre la noria y la carga, tu vida sí que es un tormento inacabable. Finge un ataque y déjate caer en un foso para que te den unas vacaciones». Tomó el asno el consejo y dejándose caer se lastimó todo el cuerpo. Viéndolo el amo, llamó al veterinario y le pidió un remedio para el pobre. Prescribió el curandero que necesitaba una infusión con el pulmón de una cabra, pues era muy efectivo para devolver el vigor. Para ello entonces degollaron a la cabra y así curar al asno. En todo plan de maldad, la víctima principal siempre es su propio creador. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 119. Las cabras monteses y el cabrero. Llevó un cabrero a pastar a sus cabras y de pronto vio que las acompañaban unas cabras monteses. Llegada la noche, llevó a todas a su gruta. A la mañana siguiente, estalló una fuerte tormenta y no pudiendo llevarlas a los pastos, las cuidó dentro. Pero mientras a sus propias cabras solo les daba un puñado de forraje, a las monteses les servía mucho más,
con el propósito de quedarse con ellas. Terminó al fin el mal tiempo y salieron todas al campo, pero las cabras monteses escaparon a la montaña. Las acusó el pastor de ingratas por abandonarle después de haberlas atendido tan bien. Mas ellas le respondieron: mayor razón para desconfiar de ti, porque si a nosotras recién llegadas nos ha tratado mejor que a tus viejas y leales esclavas, significa esto que si luego vinieran otras cabras, nos despreciarías a nosotras por ellas. Nunca confíes en quien pretende tu nueva amistad a cambio de abandonar a las que ya tenía. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 120. El buey y la becerra. Viendo a un buey trabajando, una becerra que solo descansaba y comía, se condolió de su suerte, alegrándose de la de ella. Pero llegó el día de una solemnidad religiosa, y mientras al buey se le hacía a un lado, cogieron a la becerra para sacrificarla. Viendo lo sucedido, el buey sonriendo dijo: mira, becerra, ya sabes por qué tú no tenías que trabajar. Es que estabas reservada para el sacrificio. No te ufanes de la ociosidad, pues nunca sabes qué mal trae oculto. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.